Gracias, Mendoza. Miren, días pasados vimos al presidente Luis Abinader visitar la zona colonial en seguimiento al programa integral de desarrollo turístico y urbano de la zona colonial, que es la continuación. Primero estaban saneando el río Isabela, y ustedes vieron el proyecto de La Barquita. Ahora tenemos el proyecto de Domingo Sabio, de nuevo Domingo Sabio, que pretende intervenir toda la zona de el río Ozama, el importante río Ozama, que es considerado cinturón verde, patrimonio cultural y social de la República Dominicana. Es uno de los ríos más importantes donde desembocan grandes afluentes de la República Dominicana, aguas subterráneas y demás, y que además sirve de cinturón a toda la ciudad colonial, que es patrimonio de la humanidad. La zona colonial sin duda es un punto focal en el desarrollo turístico del turismo histórico de República Dominicana, y tiene una riqueza enorme y una potencialidad extraordinaria. Desde el 1970 se está hablando en diferentes proyectos de sanear el río Ozama, pero es ahora que nosotros tenemos entre 13, 14 proyectos que hemos tenido, un proyecto realmente integral que esté mirando la zona colonial de forma holística, y que entienda que todos sus componentes tienen que ser atendidos para lograr los fines que se tienen propuesto de desarrollo económico, cultural y sobre todo turístico. Pero hay que decirle a los tomadores de decisiones con relación a este proyecto que el río Ozama es el punto focal para lograr los fines de este proyecto, y que río Ozama, como importante zona también desde el punto de vista medioambiental, porque existen ahí especies botánicas que son inéditas de nuestro país, endémicas de nuestro país, pero también que son vanguardia para que se conserven los humedales, que esto no va a poderse llevar a cabo si no pensamos en el río Ozama como un todo. Y si bien es cierto que se han removido esas personas que se habían apostado alrededor, estos cinturones de miseria, y se ha dignificado, en el caso de La Barquita, pues hubo grandes desalojos. Ya fue también desalojado el astillero, el deshuesadero allí, que afectaba bastante la sanidad y la salubridad del río Ozama. Todavía hay grandes retos que asumir. El río Ozama es uno de los ríos más contaminantes, cuando en el pasado era inclusive fuente de agua potable. Allí al río Ozama van a caer toda clase de desperdicios sólidos, de residuos sólidos urbanos, de aguas servidas de la capital, también pues los residuos industriales de muchas industrias que están en las márgenes de los ríos. Pero hay un punto que no puedo dejar de mencionar, y que debe ser una de las preocupaciones mayores, y que deben formar parte urgente del saneamiento y de la recuperación del río Ozama, que es la remoción de esta planta mercante que hay ahí, que se llama Estrella del Mar 2. Una planta mercante que, si bien es cierto, en algún momento fue importante y necesaria dentro del nivel de capacidad instalada que tenía nuestro sistema eléctrico, hoy en día no es necesario. Hoy en día no solamente es necesario, sino implica una capacidad eléctrica que debe ser superada, que todos los países ya han superado y han retirado de las márgenes de sus ríos este tipo de generación por contaminantes que son, y sobre todo en este caso es una
planta mercante que utiliza fuel oil y también gas natural, pero en que esa dualidad el Estado dominicano no tiene tanto control. Tampoco rinde sus servicios bajo las modalidades necesarias para la provisión de la demanda. Hay que decir que el tipo de estas plantas producen una suerte de contaminación en varios sentidos. Primero, contaminación sónica muy grande, vibraciones que ponen en peligro las infraestructuras coloniales que hay ahí, que tienen que ser preservadas y a la cual dentro del proyecto, y según estuvimos viendo, hay una inversión de 90 millones a través del Banco Interamericano de Desarrollo para remozar, reconstruir y preservar esas infraestructuras de esas casas que están ahí, más los museos y las instalaciones que tienen un valor histórico de importancia. Pero la contaminación mayor hacia los ríos a través de los vertidos, que es la forma en que generan este tipo de plantas, pues tienen sustancias que son altamente contaminantes especiales, desde utilización de baterías y demás, hasta los residuos de óleos que se vierten al mar, sin hablar de que la forma de generación de estas plantas implican tener que enfriarse sus equipos, produciendo calentamiento en las aguas del río Sama. Nos sorprende que esta barcaza esté operando todavía, porque vimos en el 2017-2018 cómo el Estado había anunciado la suspensión de su licencia ambiental, y entendíamos que estaba en proceso de desinstalación y de retiro. Estas plantas pueden ser fácilmente trasladables. La naturaleza de ellas son plantas de emergencia, hay que decirle a la gente, plantas de emergencia, pero que están en las aguas. Y sin embargo, lo que nosotros hemos investigado es que el Ministerio de Medio Ambiente renovó la licencia 0301 por un periodo de 2 años y 6 meses, de una manera tan subrepticia que ni siquiera los que tenemos algún tipo de contacto en el sector eléctrico conocíamos de esa renovación de esa licencia ni bajo qué presupuestos se hicieron. Escuchamos que esta nueva administración, esta nueva dirección de medio ambiente ha establecido que va a averiguar en qué condiciones se le dio la renovación de esa licencia a Cibor, a Cibor, en este caso Cibor Dominicana, que es vamos a decir, la empresa que representa a Cibor Internacional. Y no solamente se le dio la renovación de la licencia, sino que se le extendió esta licencia ambiental a la instalación de una nueva barcaza que estaría viniendo en los próximos meses para completar 260 megas, que es una capacidad instalada redundante conforme al parque de generación que nosotros tenemos, que además con una generación de combustible fósil que no se corresponde con el estadio que nosotros tenemos en nuestro país. Y nosotros le vamos a seguir dando seguimiento a esta situación, porque no es posible. Si esa barcaza debe ser mejor retirada y llevada a Jaina o a Río Iguamo, que tienen el nivel de calado suficiente y que no ameritan el dragado que hay que hacer de manera constante en el Osama, y además el depósito de sedimento y contaminante que ella produce. Nosotros le vamos a seguir dando seguimiento para ver en qué condiciones se está operando estas barcazas. Y si es cierto que agotaron su proceso de concesión porque ellas tenían que haberse regularizado hace muchos años cuando entró la modificación y la ley 12501, y que nosotros conozcamos, no tienen la concesión y el llamado al permiso de concesión para la nueva barcaza,
Tampoco conocemos el estatus. No es posible recuperar a los Sama manteniendo una barcaza de generación que es la puerta de entrada de la ciudad colonial, produciendo contaminación sónica, produciendo contaminación a las aguas, produciendo sedimento, bajo unas condiciones de control y de fiscalización desconocidas, y sobre todo una planta que no está en condiciones o no está supliendo de manera principal la demanda, cuando una inversión que ha sido suficientemente recuperada se quiere aprobar la traída de una nueva barcaza. Llamamos a los residentes ahí, llamamos a la comisión presidencial de los Sama, donde confluyen más de 5 o 6 agencias del Estado y otras agencias públicas, a no tirar por la borda tanto trabajo de diagnóstico que se ha hecho, a ver si una vez y por todas la ciudad colonial puede redituar el nivel de valor histórico, económico y turístico que debe representar para cada uno de los dominicanos.